Sé fuerte, no temas. No temas, sé fuerte. El temor que habita en el ser humano es su único enemigo. Cuando está temeroso se enfrenta a la derrota. Teme perder, teme a la carencia, se teme a sí mismo, teme a las murmuraciones. El temor constante le roba todo su poder porque ha perdido el contacto con la casa del poder universal. ¿Por qué tenéis miedo, oh vosotros, faltos de fe? La fe se transforma en miedo. Esta fe se altera. Y cuando está temeroso, lo primero que sucede es que atrae cosas malas por su miedo. O sea, magnetizas las cosas. Está sugestionado porque esta idea incesante lo tiene impresionado. Daniel no estaba alterado, pues sabía que su Dios era más fuerte que los leones. Dios hizo que los leones fueran tan inofensivos como gatitos. Tal como lo hizo Daniel, caminarás entre tus leones tan velozmente como sea posible y lo verás con tus propios ojos. Tal vez toda tu vida has escapado de algún león en especial. Actuando así, has provocado que tu vida sea miserable y tu cabello haya encanecido. Bueno, con esta lectura quiero que pienses en cuál es ese miedo, ¿no? De que me preocupo mucho por mis hijos, o me preocupo mucho por la renta, o me da miedo de que me quede sin dinero, o me da miedo quedarme sola, me da miedo quedarme yo sin trabajo, me da miedo quedarme algún día sin esposa, me da mucho miedo no poder darles de comer a mis perros y a mis gatos. O sea, quiero que pienses en algo que tú digas, esta es una de las cosas que lleva molestándome desde hace rato, para que lo analicemos de esta forma. Si te fijas, no hay problema. Podemos analizarlo de manera inofensiva, pero sí, por eso dicen, a lo único que hay que temerle es al temor mismo, al miedo mismo. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Porque en sí el miedo, o sea, la energía, este espíritu de miedos a lo que sea, a una rana o a un avión, sigue siendo como miedo. Independientemente de lo que sea, el miedo te frena. Dice, en una ocasión, una estilista me contó que conoció a una mujer cuyo cabello gris recuperó su color natural cuando ésta dejó de preocuparse. Durante una entrevista, una mujer me dijo, no soy muy miedosa, pero me preocupo demasiado. El miedo y las preocupaciones son idénticos y una misma cosa. Las preocupaciones que te acosan se volverán infructuosas si tú no tienes miedo. ¿Por qué tenéis miedo, oh vosotros, hombres de poca fe? Yo creo que el miedo predominante es el miedo a las pérdidas. Tal vez se tiene todo lo que la vida nos puede dar, pero se arrastra el conocido león de la desconfianza. Oímos que refunfuña, esto es demasiado bueno para ser verdad, no va a durar, no va a durar. Y si le ponemos atención, nos inquietamos todavía más. Mucha gente ha perdido lo que más estimaba en la vida. Sí, pues imagínate un ser querido, un carro, una casa. Esto se debe a que tienen miedo a perder. La única defensa que pueden utilizar contra esos leones es la palabra. La palabra es una varita mágica llena de energía y poder. Si sacuden su varita por encima de su león, lo transformarán en un gatito. No obstante, el león permanecerá como león a menos que caminen sobre él. Algunos me van a preguntar, a ver, ¿y cómo se hace eso para caminar entre los leones? Moisés le dijo a su gente, no tengan miedo, permanezcan tranquilos y sean testigos de la salvación del Señor, el cual este día aleccionará a los egipcios con quienes ustedes han vivido hasta hoy. Los verán por última vez y nunca más. El Señor peleará por ustedes y conseguirá su paz. Conseguirán ustedes su paz. ¡Qué pacto tan extraordinario!, ¿no? La inteligencia infinita sabe cuál es la salida, sabe cuál es su salida. La inteligencia infinita sabe dónde está el suministro para cada solicitud. Vuelvo a escuchar eso. La inteligencia infinita sabe dónde está el suministro para cada solicitud. Pero debemos tener fe, resguardar nuestro equilibrio y hacer nuestro mejor esfuerzo. Existen muchas personas que tienen mucho miedo de otras. Evitan situaciones desagradables e, indudablemente, la situación pues va detrás de ellos. Uno de los salmos más triunfantes es el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Por quién he de temblar? También es cadencioso y musical. Quien lo escribió se dio cuenta de que ningún enemigo podría lastimarlo porque el Señor era su luz y era su salvación. No lo olvides, tus únicos enemigos están en tu interior. La Biblia nos menciona algo sobre los pensamientos del enemigo, sus dudas, sus temores, sus rencores, sus odios y sus corazonadas. Toda situación negativa que hay en tu vida termina por cristalizarse. Ha sido creada por tu infructuoso imaginar. No obstante, frente a la luz de la verdad, estas situaciones no pueden sostenerse. Así, afrontando sin miedo a la situación, decretamos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer?
Jesucristo fue el más grande metafísico. Nos dejó reglas claras para controlar las situaciones por medio de la palabra y el pensamiento. Tú deberás ser más sabio que mis enemigos. En primer lugar, debes ser más sabio que el ejército extranjero, los pensamientos de tus enemigos. Ante cada pensamiento negativo debes responder con una palabra de autoridad. O sea, piénsalo así porque esto sí llega a suceder mucho, ¿no? Este tema como de tengo miedo o pensé en algo muy feo, como de que hay muerte, como que me van a hacer algo, o he tenido últimamente miedo que se me pierda el dinero o que me aleje de una persona. Tú deberás ser más sabio que tus enemigos. Por ejemplo, el ejército extranjero cantará: el negocio está en bancarrota, el dinero está escaseando. Y yo creo que es algo que nos ha pasado y te ha pasado a ti también, ¿no? O sea, de que piensas de que, pues, es que sí se puede acabar, ¿no? Es que ¿cuándo va a pasar? Al menos esa fue la enseñanza que yo llegué a recibir de, pues, de mis padres. Y mis padres la recibieron de sus padres, y sus padres de sus padres, y entre ellos lo recibieron de su sistema de educación. El negocio está en bancarrota, no hay dinero, se está acabando. Tú debes contestar inmediatamente: mi suministro proviene de Dios y ahora brota como hongos durante la noche. Los tiempos difíciles no existen en el reino de Dios. Entre tanto, deberás mantener totalmente alerta. Siempre tienes que mantenerte alerta como la canción de Katy hacía. Katy hacía, Katy no hacía. Y así sucesivamente. Bueno, supongo que es algo que es conocido en su región geográfica, en su región, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Al final saldrás victorioso. La verdad predominará y habrás expulsado el ejército extranjero. Sin embargo, si tú bajas la guardia, el ejército enemigo te atacará nuevamente diciendo: no, 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 no. Sí, te van a robar. No vas a tener éxito. No serás apreciada. Responde de inmediato: Dios me ama. Y por consiguiente los demás me aman también. Nada obstaculiza. Dios me ama. Por consiguiente, los demás me aman también. Nada puede obstaculizar el plan divino que me corresponde para alcanzar el éxito. O sea, fíjate cómo es esto. Esto es una metafísica, bueno, yo creo que básica, y básica no significa mala, simplemente pues básica, no sé, esto es algo que ya tienes como, tú tienes que encontrar estos patrones en la mente, que es una naturaleza muy casual, o sea, que llega a pasar. Se te va a quitar esto, vas a perder esto otro, se te va a eliminar esto. No, 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 a ver, no, no, nadie te quiere. A ver, Dios me ama. Por lo tanto, todo el mundo también me aprecia y me ama. Me corresponde sentir amor. Nada puede obstaculizar el plan divino que me corresponde para alcanzar el éxito. O sea, esos son como castillos en la mente. Cuando llegan, pues, cuando llegan las olas de la desesperación, cuando llegan las olas de la ilusión. Y fíjate, al final el ejército extranjero se dispersará y saldrá corriendo, dado que no conseguirá llamar tu atención. Habrás expulsado a los enemigos ávidos, hambrientos de los pensamientos temerosos, pero no conseguirán tu atención ni tus actos de fe. La ferocidad del león proviene de tu miedo, su rugido nace de los temblores de tu corazón. Igual que Daniel, permanece tranquilo y muy pronto escucharás que llegan los ángeles que Dios envía para que te ayuden y acompañen. La misión de Jesucristo era hacer que las personas tomaran conciencia. Tú, que estás dormido, despierta. Los seres humanos se encuentran bajo el influjo del sueño adámico de los opuestos. Creen que la escasez, la pérdida, el fracaso, el pecado, la enfermedad y la muerte son reales. La Biblia dice que Adán comió el fruto del árbol maya de la ilusión y cayó en un sueño profundo. Durante este profundo sueño, él imaginó vanamente lo bueno y lo malo. En su libro Retorno a Matusalén, Bernard Shaw afirma: Adán concibió el crimen, el nacimiento, la muerte y todas las condiciones negativas. Esto se debió al avance del pensamiento racional. Evidentemente, Adán simboliza a la mente genérica. Durante la etapa del jardín del Edén, el ser humano actuaba solo en el superconsciente. Siempre que lo necesitara, cualquier deseo le era dado. Con el desarrollo del pensamiento racional, se presentó la caída del ser humano, pues comenzó a razonar sobre las insuficiencias, las limitaciones y el fracaso. Se ganó el pan con el sudor de su frente, en vez de ser provisto por la divinidad. El legado de Jesucristo fue traer a las personas de vuelta a la cuarta dimensión, el jardín del Edén consciente. En Juan 14, encontramos la recopilación de todas las enseñanzas de Jesús.
Las llamó evangelios, que significa buenas nuevas. Con una maravillosa sencillez y sin desviarse, le dijo a la gente que si preguntaban y tenían confianza, recibirían un milagro, atribuyendo este poder a la compañía constante del Padre. Dios es el dador, el ser humano el receptor. La inteligencia suprema provee a las personas con todo lo que desean y necesitan. Indudablemente, esta fue una doctrina para despertar a la gente, y demostró lo que decía con prodigios, y lo demostró lo que decía con milagros. La curación de un hombre que era ciego de nacimiento fue uno de los milagros más conmovedores. Los opositores de Jesús interrogaron a aquel hombre, tratando de encontrar algo para usarlo en su contra. Pero el hombre solo dijo: únicamente sé algo. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver. Esta es una extraordinaria afirmación que pueden utilizar por ustedes mismos. Y vamos a decirla juntos. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver. Dilo conmigo. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver. Posiblemente están ciegos frente a su bienestar, a las oportunidades, hacia donde los lleva la intuición. Pero esa ceguera es aparente, tomando erradamente a los amigos por enemigos. Cuando abran los ojos al bien, sabrán que no existe enemigo alguno, porque Dios utiliza a cada persona y situación para su bien. Los estorbos son amistosos y los obstáculos son guijarros en el camino. Si se es uno con Dios, se es invencible. Dilo conmigo esa parte. Si se es uno con Dios, se es invencible. Esta es una afirmación muy poderosa. El poder invencible de Dios elimina todo lo que esté frente a Él. Yo camino sobre las olas hacia mi tierra prometida. Caminando sobre las olas, tomando el rumbo hacia nuestro destino, ajeno a la marea de los pensamientos negativos que nos hará zozobrar. Nuestros pensamientos y deseos siempre son tomados de algún lugar. Prentice Mulford afirmó: el propósito constante, ese enorme deseo, ese anhelo que jamás termina, es una semilla en la mente. Está enraizada en ese lugar, está viva, jamás deja de crecer. Involucrada en ello hay una ley maravillosa. Incluso se conoce esta ley. Hay que seguirla y confiar en ella, pues lleva a cada individuo a cosechar poderosos y bellos resultados. Cuando se sigue esta ley con los ojos abiertos, nos lleva hacia una vida más y más feliz. Pero si la sigues ciegamente, con los ojos cerrados, nos conduce hacia la desgracia. Esto quiere decir que el deseo es una gigantesca energía vibratoria y que se debe asimilar adecuadamente. Les doy esta afirmación: lo que la inteligencia infinita desea para mí, yo lo deseo. Exijo lo que me corresponde por derecho divino, así como estar en el camino perfecto bajo la gracia. En ese momento, dejaremos de desear cosas malas y los buenos deseos tomarán su lugar. Vamos a volver a decir el decreto: lo que la inteligencia infinita desea para mí, yo lo deseo. Exijo lo que me corresponde por derecho divino, así como estar en el camino perfecto bajo la gracia. En este momento, dejaremos de desear cosas malas y los buenos deseos tomarán su lugar. Nuestros deseos tristes serán contestados amargamente. Los deseos ansiosos se realizarán después de mucho tiempo o se cumplirán violentamente. Resulta fundamental no perder de vista este punto. Innumerables circunstancias desdichadas han sido provocadas por la tristeza o por deseos ansiosos. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace mucho conocí a una mujer que se casó con un hombre al cual le gustaba que ella lo acompañara todas las tardes. Salió tarde tras tarde hasta que deseó poder permanecer en casa y leer un libro. Su deseo fue tan fuerte que empezó a florecer hasta que su esposo se fue con otra mujer. Ella lo perdió a él y a su apoyo. Sin embargo, ahora tenía suficiente tiempo como para quedarse en su casa y leer un libro. Nada se ha presentado en nuestra vida sin que lo hayamos invitado alguna vez. Prentice Mulford, esa frase me encanta. Esta frase está excelente. Nada se ha presentado en nuestra vida sin que lo hayamos invitado una vez. Esa es una frase bonita. Porque alguien se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué me pasó esto en aquel momento? Yo no lo pude haber atraído. Yo no pude haber dicho que eso entrara a mi vida. Nada se ha presentado en nuestra vida sin que lo hayamos invitado alguna vez. Prentice Mulford también tenía varias ideas interesantes acerca del trabajo. Él decía: el éxito en cualquier empresa, en el arte, en el comercio o en cualquier profesión, sencillamente hay que mantenerlo siempre fijo en la mente como un objetivo y entonces analizarlo para hacer que todo esfuerzo canalizado hacia él sea juego o diversión. El tiempo hace el trabajo duro,
nosotros prosperamos. Compruebo que esto es verdad cuando recuerdo lo que viví en el mundo de las artes. En una ocasión, vinieron 8 hombres de la Academia de Bellas Artes de Filadelfia. Todos eran más o menos de la misma edad y llegaron a ser artistas distinguidos y exitosos. Fueron conocidos como los 8 en el arte contemporáneo. Ninguno de ellos fue reconocido alguna vez por trabajar duro. Jamás dibujaron a la antigua, nunca trabajaron en forma académica, o sea, sencillamente se expresaron, pintaron y dibujaron porque les gustaba o por mero entretenimiento. Solían contar con una divertida historia sobre uno de ellos, que había sido un muy conocido artista del paisaje. Se le habían otorgado muchas medallas y menciones honoríficas en varias exposiciones. En cierta ocasión, durante una exposición personal en una de las grandes galerías de la ciudad de Nueva York, él estaba sentado leyendo el periódico. Entonces, una entusiasta mujer se aproximó rápidamente a él y le dijo: «¿Usted podría decirme cualquier cosa sobre el maravilloso hombre que pintó estos encantadores cuadros?». Y él contestó: «Por supuesto, yo soy el tipo que pintó todas esas condenadas cosas. Las pinto por diversión y no me interesa si a las personas les gustan o no». Antes estaba ciego. Ahora puedo ver que mi trabajo es adecuado, la expresión perfecta de mí. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver el plan divino de mi vida claramente y diferente. Antes estaba ciego. Ahora puedo ver que el poder de Dios es el único poder y que el plan de Dios es el único plan. El pensamiento todavía pelea con la creencia en la inseguridad. Tú, que estás dormido, despierta. Tú que estás dormido, despierta. Dios es nuestra perpetua garantía de mente, cuerpo y actos. No consiente que nuestro corazón se altere, que ninguno de nosotros tenga miedo. No consiente que nuestro corazón se altere, que ninguno de nosotros tenga miedo. Si tu extenso despertar es bueno, nada te podrá perturbar y atemorizar. En el reino de la realidad no existen las pérdidas, carencias o fracasos. Siempre que se despierte en la verdad, la pérdida, la carencia o el fracaso se desvanecerán de tu vida. Todas esas imágenes nacen de tu imaginar vano. El siguiente ejemplo ilustra de qué manera trabaja la ley. Cuando yo visité Londres hace ya algunos años, compré una maravillosa pluma fuente de Asprey. Era japonesa y se llamaba Pluma Namike. Resultó, sí, ser muy cara. Incluso al entregármela me dieron una garantía por 30 años. A ver, vamos a buscar. Pluma Namike. Sí, hay una aquí por más o menos $3,000. ¡Wow! Sí, tiene razón. Entonces dice aquí, resultó ser muy cara. Incluso al entregármela me dieron una garantía por 30 años. Estaba francamente impresionada, dado que cada verano, en el 5 de agosto para ser precisos, recibía una carta preguntando si la pluma seguía en buen estado. Se podía haber pensado que había comprado un cajallo. No se trataba de una pluma común y estaba muy orgullosa de ella. La llevaba conmigo todo el tiempo, pero un buen día la perdí. De inmediato comencé a negar la pérdida y dije: no existe la pérdida en la mente divina. Por esa razón no puedo perder la pluma Namike. ¿Me será devuelta o tendré su equivalente? ¡Vámonos! ¡Qué buen decreto metafísico! No existe la pérdida. ¿Me será devuelta o recibiré el equivalente? En ninguna tienda de la ciudad de Nueva York, que yo supiera, se conseguían esas plumas y Londres estaba muy lejos, pero yo dejé todo en manos de la mente divina. Era imposible que perdiera la pluma Namike. Cierto día, mientras viajaba en autobús por la Quinta Avenida, mis ojos vieron por una fracción de segundo un símbolo en una tienda. Me pareció que en ese momento estaba de pie afuera en la luz y leí: Tienda de Artesanías Orientales. Jamás había oído hablar de ella, pero tenía una fuerte corazonada. Tenía que entrar y preguntar por una pluma Namike. Me bajé del autobús, fui a la tienda y pregunté. La vendedora me dijo: así es, de hecho tenemos un gran surtido y acabamos de bajar su precio a $2.50. Di gracias al Señor y lo alabé. Compré 3 plumas y conté mi experiencia en una de mis pláticas. Muy pronto todas se vendieron, pues la gente se abalanzó para obtenerlas. Indudablemente esta fue una asombrosa maniobra de la ley. Todo gracias a que estaba completamente atenta a mi bien y porque no dejé que ninguna mala hierba creciera donde mi intuición me indicaba. El estudiante de la verdad sabe que debe aplicar el principio en sus asuntos diarios. Reconózcanlo, bajo todas sus formas, y los llevará por sus vías. En verdad les digo que quien cree en mí y en las obras que realizo, también les serán cumplidas. Y además de estas, existen obras más grandes que deben realizarse, porque voy hacia mi Padre.
¿Qué fe tan extraordinaria tenía Jesucristo en el ser humano? Tuvo la visión de la batalla que se aproximaba. El hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, y a quien quiera de ustedes que implore en mi nombre, que lo haga, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si ustedes solicitan cualquier cosa en mi nombre, se las daré. Él les explicó a las personas que este era un sistema de dar y recibir. Dios era el dador, el hombre el receptor. ¿Tú creerías que no estoy en el Padre y que el Padre no está en mí? Las palabras que pronuncio para ustedes no hablan de mí, pero el Padre es quien vive en mí. Él es el que lleva a cabo las obras. Él les dijo a las personas, busquen el reino. Se refería al reino de las ideas perfectas, donde todas las cosas se les arreglarán. Él los despertó. Antes estaba ciego, ahora puedo ver. No hay nada que temer y no hay poder que me pueda lastimar. Veo frente a mí, claramente, el camino abierto de la realización. No existe nada que obstruya mi camino. Tú lograste que Él tuviera el dominio sobre las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Salmo 8, versículo 6. La gloria del Señor. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor. Él es el Rey de la gloria. Salmo 24, 10. Busqué en el diccionario la palabra gloria y estaba definida como resplandor, esplendor. Mis ojos han visto el brillo del Señor. Esto es la ley en acción. No somos capaces de ver a Dios porque Dios es el principio, el poder, la inteligencia suprema que habita dentro de nosotros. Lo que sí podemos hacer es vernos como lo que somos, las pruebas de Dios. Los probaré aquí a mi lado, dijo el Señor de la hostia. Si no, abriré las ventanas del oído y ustedes derramarán una bendición tan grande que no habrá lugar lo suficientemente amplio para recibirla. Probamos a Dios, dirigimos su poder y confiando en Él realizamos el trabajo. Tenemos una prueba de Dios cada vez que recibimos una demostración. Los deseos de tu corazón no se han manifestado. Se debe, seguramente, a que lo planteaste incorrectamente. Es decir, no pronunciaste la oración adecuada, porque hay formas de orar adecuadas. Recibirán la respuesta en equivalencia a la manera en que fue enviada la solicitud. Eso es importante. Recibirán la respuesta en equivalencia a la manera en que fue enviada la solicitud. Por ejemplo, deseos tristes serán contestados con amargura. Los deseos ansiosos se aplazarán por mucho tiempo o se cumplirán violentamente. Digamos que está irritado por las carencias y limitaciones y por vivir en un entorno pobre. Entonces vas a decir con gran sentimiento. O sea, digamos que tú estás irritado por carencias, tienes mucha limitación, por estar en un lugar pobre, dices, ya no quiero. Entonces dirá con gran sentimiento, deseo vivir en una enorme casa, con un ambiente encantador. De esa manera, tarde o temprano, acabará siendo el conserje de una gran y bella mansión, pero no tendrá nada de esa riqueza. Esta idea se me ocurrió cuando pasaba frente a la casa y terrenos de Andrés Carnegie, en la Quinta Avenida. Parecía que todo estaba cerrado, la puerta y las ventanas estaban tapiadas hasta arriba. Solo había una ventana abierta en el sótano. En ese lugar era donde vivía el conserje. En realidad era un cuadro muy triste. Así que afirmemos con alabanzas y dando gracias para que seamos testigos de la gloria de la ley en acción. Toda vida es vibración. Nosotros armonizamos con todo aquello de lo que somos conscientes. Es decir, armonizamos con lo que vibramos. ¿Escuchaste eso? Armonizamos con lo que vibramos. Si vibras con la injusticia y el odio, sin duda lo encontrarás a cada paso en tu camino. Creerás indudablemente que la vida es dura y que todo está en tu contra. Hermes Trismegisto lo explicó hace varios miles de años. Si cambian sus sentimientos, deberán cambiar sus vibraciones. Pero yo lo vuelvo más poderoso y digo, cambia tu mundo y deberán cambiar tus vibraciones. Téngalo presente en un sitio distinto, en el arranque de su pensamiento, y de inmediato notará la diferencia. Digamos que tú guardas rencor contra alguien que te ha dicho que no te quiere. Pronuncia entonces el siguiente decreto. Dios me ama, por tal motivo esta persona me ama, y yo me amo a mí misma. Instantáneamente notarás algunas manifestaciones en lo externo. Vamos a decirlo otra vez. Dios me ama, por tal motivo esta persona me ama, y yo me amo a mí misma. En este momento tú eres el obrero del Señor. Tus herramientas son las palabras. Por eso debes estar seguro de que construyes adecuadamente, acorde con el plan divino. El juez Thomas Troward dijo, el ser humano es un distribuidor del poder de Dios. Él no engendra esa energía. Totalmente. En la epístola de los Hebreos 2:6 leemos, ¿qué es el hombre? ¿Qué te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre? ¿Qué de él te preocupas? Tú hiciste de él un pequeño, todo un amor,
un poco inferior a los ángeles, y lo coronaste con gloria y honor. Tú hiciste que tuviera el dominio sobre las obras de tus manos. Tú has puesto todas las cosas debajo de sus pies. El Señor ha puesto todas las cosas debajo de nuestro entendimiento. Actualmente estamos en la era del entendimiento. Ninguno de nosotros tiene más fe que los campesinos, pero tenemos la fe del entendimiento. Salomón afirmó: junto con todo lo que consigues entendimiento. Entendamos la forma en que trabaja la ley espiritual para que ese poder se distribuya en nuestro interior positivamente. La ley de leyes es hacer para los demás lo que haríamos por nosotros. Sin importar lo que sea, aquello que enviemos a otros se nos regresa. Lo que hagamos retornará a nosotros. Por ejemplo, aquella mujer que deja de chismorrear se resguarda de los chismorreos. La gente que critica será criticada todo el tiempo. Esto se debe a que viven en esa vibración. Otra vez vamos a notar algo. La ley de leyes es hacer para los demás lo que haríamos por nosotros. Sin importar lo que sea, aquello que enviemos a otros se nos regresa, lo que hagamos retornará a nosotros. Por ejemplo, aquella mujer que deja de chismorrear se resguarda de los chismorreos. La gente que critica será criticada todo el tiempo. Esto se debe a que viven en esa vibración. Eso es hermoso. Esas son leyes. Eso es hermoso. Qué bueno que estamos aprendiendo esto juntos. También es común que el reumatismo sea causado por los pensamientos amargos, pues estos crean acidez en la sangre, que es la causa del dolor en las articulaciones. El otro día leí un artículo en el periódico. En ese artículo se decía que un doctor tuvo una experiencia muy rara con una de sus pacientes. Aquella mujer se acaloraba cada vez que su suegra la visitaba. Eso no tiene nada de raro, pero en el momento en que ella se acaloraba, pensemos en todas las ocasiones en que hemos oído a las personas decir que el enojo las quema, o sea, que ya se les subía casi así todo el calor a la cabeza. Les daba una calentura tremenda. No estoy hablando de todas las suegras. Conozco a muchas que son maravillosas y solo han traído paz y armonía con ellas. Los problemas en la piel son un indicio de que hay algo debajo de ella. Por ejemplo, irritación o enojo. Una vez más, comprobamos que el ser humano es el que, por sí mismo, encausa el poder de Dios. Si armonizas con ese poder, todas las cosas estarán bajo tu dominio. Toda oveja y buey, incluso las bestias del campo, el ave de los aires y el pez del mar, y cualquier cosa que cruce el curso de los mares, ¡qué cuadro de poder y mando para los seres humanos! La humanidad tiene autoridad y poder sobre todos los elementos. Debemos ser capaces de amonestar al viento y las olas. Debemos acabar con la sequía. Leí en el periódico que a las personas de cierta región árida se les pidió que no cantaran para llamar a la lluvia, pues no volvería a llover jamás. Estas personas, que entendían algo de metafísica, tomaron conciencia del enorme poder de las palabras negativas. Percibieron que tenían que hacer algo para evitar la sequía. Los diluvios y epidemias se pueden detener. El poder y el dominio sobre todas las cosas creadas le ha sido dado al ser humano. Siempre que conseguimos una manifestación, estamos demostrando nuestro poder y dominio. Para que el Rey de la Gloria llegue, tenemos que elevar nuestra conciencia. Cuando leemos, tu cuerpo entero estará lleno de luz si tu ojo es único. Cuando leemos eso, nos sentimos inundados por un resplandor interno. Vuelvo a leer esto. Para que el Rey de la Gloria llegue, tenemos que elevar nuestra conciencia. El ojo únicamente piensa en ver el bien o estar tranquilo frente a lo que está aparentemente malo. Como dijo Jesucristo, no juzgues por las apariencias, juzga el acto virtuoso, o sea, el acto correcto. Existe una ley oculta, conocida como la indiferencia. Esta ley era conocida por Jesucristo. Nada de esto me mueve. Poniéndolo en palabras más modernas es: nada de esto me está perturbando. La derrota y el fracaso vendrán debido a nosotros. Ellos trabajarán en vano construyendo su casa, a menos que el Señor lo haga. La habilidad de imaginar es una facultad creadora, y como resultado de su imaginación retorcida, sus miedos terminarán por manifestarse en el mundo exterior. Gracias al ojo único del ser humano, solo ve la verdad. Ve a través de la maldad. Sabe cómo hacerla a un lado para que la bondad se presente. Transforma la injusticia en justicia, y cuando transmite su buena voluntad, desarticula a los enemigos aparentes. Ahora, Él regresará por las incontables hostias de poder, por el ojo único que solo ve la victoria. En la mitología encontramos varios pasajes que hablan sobre los cíclopes, una raza de gigantes que se decía habían habitado en Sicilia. Estos gigantes tenían en medio de la frente un solo ojo, un cíclope. El sitio preciso donde radica la facultad de imaginar se encuentra en el tercer ojo, o sea, en el entrecejo, en la frente, entre los ojos. Así que estos legendarios gigantes nacieron de esta idea.
Cuando tiene el ojo único, usted realmente se transforma en un gigante. Jesucristo, quien fue el más grande de todos los maestros, afirmó: el ahora es el tiempo adecuado. Hoy es el día de su salvación. Hace algunos días vi una película que demostraba la tontería que es tratar de vivir en el pasado. Se llamaba Bailando en la vida y era una película francesa. Contaba la historia de una mujer que a los 16 años había asistido a su primer baile. En ese momento era viuda y tenía más o menos 35 años. Había contraído matrimonio por dinero y jamás había conocido la felicidad. Mientras quemaba unos papeles viejos, encontró un decolorado programa de baile. En él estaban escritos los nombres de los 6 muchachos que habían bailado con ella. Cada uno de ellos le había jurado amor eterno. Entonces ella se sentó con el programa entre sus manos y el recuerdo de aquel baile apareció. Era una escena maravillosa. Los bailarines parecían flotar bajo el influjo de la música de un vals fascinante. La vida de esa mujer estaba vacía en ese momento. Por eso decidió recuperar la juventud perdida y comenzó a averiguar qué había sido de cada uno de aquellos muchachos cuyos nombres estaban en el programa. Un amigo que la acompañaba le dice: no puedes recobrar tu juventud perdida. Si tratas de regresar al pasado, perderás lo que tienes hoy. Sin hacer caso, comienza la búsqueda, y aunado a esta, comienzan los desencantos. Uno de esos muchachos ni siquiera la recordaba. Cuando ella le preguntó: oye, ¿te acuerdas de mí? Soy Cristina. Él dijo: ¿cuál Cristina? ¿Cristina qué? Incluso varios de ellos vivían mezquinamente. Finalmente regresa a su pueblo natal. Ahí seguía viviendo el quinto hombre. Trabajaba como estilista. Mientras la hacía un permanente, recordaba con alegría los viejos tiempos. Entonces le dijo: me imagino que no se acuerda de su primer baile. Fue aquí mismo en este pueblo. Esta noche se celebrará un baile en el mismo sitio. Acompáñeme. Así podrá recordar los viejos tiempos. Ella lo acompaña al baile, pero todo le parece trivial y desagradable. Las personas que están en la pista de baile están mal vestidas y carecen de encanto. Ella le pide a la orquesta que toque su vals, el vals de su juventud perdida. Sin embargo, su compañero le dice que a las demás personas no les gustará un vals tan viejo. A pesar de todo, la tocan. El contraste es muy grande, todos sus ensueños se han esfumado. Se da cuenta de que el baile que recuerda en realidad jamás existió como ella lo había creído. Solo era una ilusión del pasado. Ella no podía recuperar su pasado. Se ha afirmado que los 2 ladrones que estaban en la cruz simbolizaron los ladrones del tiempo. Uno hablaba del pasado y el otro del futuro. Entonces Jesucristo dijo: el ahora es el tiempo adecuado. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Un antiguo poema está escrito en sánscrito, nos dice: por eso miren atentamente en este día. Tal es el saludo de la aurora. Cualquier preocupación y miedo se transforma en ladrón del tiempo. La ley oculta de la indiferencia profunda es una de las más difíciles de seguir, ya que contiene el logro de un estado de conciencia, en el cual el mundo externo de sensaciones no influye de ninguna manera en la acción de la mente, y gracias a esto se puede estar en completa comunión con la mente divina. Para la mayoría de las personas, su vida es una sucesión interminable de desequilibrios, y sí, insuficiencias, pérdidas, limitaciones, suegras, jefes, deudas, infamias. Este mundo es conocido como el Valle de las Lágrimas. Todas las personas están totalmente enredadas en sus propios asuntos, luchando sus batallas y soportando sus cargas. Si alguien juzga a otro basado en las apariencias, la mayor parte del tiempo se encontrará a sí mismo en el banquillo de los acusados. Este banquillo se encuentra en medio de las situaciones adversas y enfrentando a los leones de las carencias y restricciones. Por eso dice: si tu ojo es malo, todo tu cuerpo se llenará de oscuridad. O sea, si tu imaginación no está bien, pues también la experiencia. Así es, tan grande es esta oscuridad que por esa razón la luz que está en ti es negra. La luz del cuerpo es el ojo interno, o facultad de imaginar. Por eso tu ojo es único. Tú estarás viendo un solo poder, un plan y un diseñador. Tu cuerpo y tus asuntos estarán repletos de luz. Así, te verás todos los días bañado en la luz de Cristo. Ese brillo interno es un poder invulnerable y elimina cualquier cosa que no esté contemplada en el plan divino. Elimina todas las apariencias de enfermedad, escasez, pérdida o limitación. Elimina las situaciones adversas o cualquier arma que se levante en contra suya. La luz de Cristo. Siempre debemos tener preparada nuestra afirmación. Esa luz que se presenta cuando nuestro ojo es único. Tenemos que aprender a regresar esa luz con la misma certeza con la que se retorna la luz eléctrica. Primero busca el reino de Dios y su virtud, y todo te será dado por añadidura. Un antiguo refrán chino dice: el filósofo deja que el sastre confeccione su abrigo. De la misma manera, permitamos que el diseñador divino haga el plan de nuestra vida y descubriremos que las condiciones son perfectas eternamente. Muy bonita lectura.
Muchas gracias. Si te gustó mi trabajo y te gusta, pues, leer conmigo, a mí me encanta leer esto para ti y me permites leer más libros para ti, dedicarme a leer más libros para ti, te animo a que te suscribas, comentes y si quieres más libros exclusivos que no están para el público, te unes para los miembros. Gracias y que Dios te bendiga. Que estés bien.